Bueno, le vamos dando la bienvenida a los participantes. Vamos a abrir, mientras aguardamos el ingreso de los panelistas. Hola Ale, Hola, Marcelo, ¿cómo te ¿cómo va? andás? Muy ¿Todo bien? muy bien, ahí ya tenemos en línea Marcelo. Hay 33 participantes que se van sumando. Ahí tenemos ya a Marcelo Morandini, nuestro primer panelista. Bienvenido, ya le estoy diciendo al resto que se vayan sumando. En este webinar que organizamos en conjunto con el Foro Logístico de Buenos Aires desde ARLOC, en esto de poder charlar sobre los interrogantes que nos deja el coronavirus, los interrogantes posteriores, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a pasar en este mundo logístico después del coronavirus? Iremos agregando al resto, mientras tanto le damos la bienvenida y se suma también Rodolfo Fiadone. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? Ya estamos teniendo Muy bien. un participante del otro lado. Estamos haciendo un poco la introducción de lo que vamos a estar trabajando en estos momentos, mientras esperamos unos minutos hasta que se sume el resto de los panelistas. Muy bien. En esta bienvenida a los participantes que van entrando a la sala, que nos van escuchando. Como ustedes saben, la metodología, bienvenido Hernán Zabaley, otro de los disertantes del foro, que también se está sumando. El mensaje le estaba dando a los participantes. Recuerden que nos pueden hacer consultas a través del chat. En esas consultas las vamos a transferir. La metodología va a ser, van a hablar los expositores, que ahora le vamos a dar pie en unos minutos, a ver cómo estamos con los tiempos, y todavía nos quedan 2 minutos para arrancar. Nos pueden ir haciendo preguntas. Algunos ya han hecho preguntas anteriormente y nos las han enviado. Hola Jorge, acá tenemos Buenas tardes. a los disertantes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que nos estaría faltando un disertante más, que ya se tiene que estar sumando en breve. En lo que le estaba diciendo a los participantes, a los que están del otro lado, que pueden hacernos consultas a través del chat. El chat lo voy a estar recibiendo yo, y le voy a hacer llegar las preguntas. Las preguntas que no se lleguen a hacer por una cuestión de tiempo, por una cuestión de dinámica del espacio, por una cuestión propia, o no se preocupen, vamos a estar en contacto, la van a ver, se la voy a hacer llegar a los panelistas de manera que la puedan tener, ¿sí? En ese proceso, lo que les pido es que nos vayan haciendo las consultas de manera de poder tener una guía. Aquellas cosas, como les digo, aquellas preguntas que no queden pendientes, de alguna manera vamos a hacerles llegar, tenemos los datos de ustedes para que puedan contactarse. ¿Sí? Aguardamos unos minutos más, mientras me está faltando a Alejandro Rodríguez, que se tiene que estar sumando en breve.
como para dar espacio y arranque a esto de qué interrogantes nos deja el COVID-19, cómo va a ser la logística después de esto, ¿no? Nos estamos encontrando con diversidad de casos, diversidad de situaciones. De hecho, una de las cosas que uno plantea siempre desde los procesos logísticos es que uno vive en el cambio, y creo que no hay mejor ejemplo que nos está dejando ahora la naturaleza, que es un cambio permanente. ¿Sí? Guardamos unos minutos más, porque justamente el disertante que me está faltando ingresar es el que arranca con esta conversación. Si no, igual esperaremos y le iremos diciendo en esta primera parte, nos iremos presentando de a poco. Les seguimos dando el saludo a todos los que se van ingresando. En este momento les voy a comentar a los panelistas, tenemos 70 personas que del otro lado están viendo nuestro webinar en este momento, ¿sí? Con lo cual, estamos esperando a Alejandro. Ya entró Alejandro. ¿Entró Alejandro? No lo veo, Alejandro. Alejandro, acá está Alejandro. Hola. ¿Cómo te va? No ¿Cómo te están? abajo. Muy bien. Sí. Ahora estamos completos, ¿sí? Está todo el equipo completo. Bueno, ¿cuál es la idea de lo que vamos a estar trabajando ahora? Justamente, una de las cosas que pensamos y que gracias a la participación del Foro Logístico de Buenos Aires, ahora los voy a presentar a ellos, pudimos desarrollar este webinar con la idea de ver qué es lo que pasa post-coronavirus, ¿no? ¿A qué nos tenemos que atender? Para eso, en este webinar nos va a estar hablando justamente gente que pertenece al Foro Logístico Buenos Aires. Ahora le voy a dar también la palabra antes de iniciar. Los voy a presentar y le voy a dar la palabra a Jorge, que es el líder del Foro Logístico, para que cuente un poco qué es. Esto lo veníamos pensando desde Arloc también, lo pensamos en conjunto, de manera a estar cerca de la comunidad logística, ¿no? Quienes van a estar disertando va a ser el licenciado Alejandro Rodríguez, ustedes lo ven en pantalla, que es gerente general de GC1 Argentina y exdirector de logística de Cadena Internacional de Supermercados. También lo va a estar haciendo Hernán Zabaley, experto en supply chain, consumo masivo de empresas de servicios y exdirector del comité ejecutivo de una cadena de retail internacional. El ingeniero Marcelo Morandini, consultor de supply chain, exdirector de logística Unilever Argentina. El ingeniero Rodolfo Fiadone, director del grupo editorial Web Beacon y consultor de logística y sustentabilidad. Y también va a participar el ingeniero Jorge Tesler, que lo anunció al final también para que nos cuente un poquito y le dé un espacio breve sobre qué es el Foro Logístico y después arrancar con nuestro webinar, que es director de TGI y fue el presidente, el que fundó, el que originó el Foro Logístico de Buenos Aires. A todos les doy la bienvenida. Quien les habla, soy Alejandro Leiras, voy a estar moderando esta actividad. Yo soy director de capacitación de la Asociación Argentina de Logística, soy codirector técnico en la Cámara de Operadores Logísticos y también trabajo en temas de desarrollo y capacitación de los equipos en áreas industriales. Le doy la palabra a Jorge. Jorge, como para que nos hagas una breve introducción del Foro Logístico antes de poder arrancar en este webinar sobre coronavirus. Jorge. Ok, gracias Alejandro. Buenas tardes a todos. El foro es una iniciativa que hemos impulsado hace unos 8 años. Está conformado por un grupo de profesionales con extensa trayectoria en el campo de la logística en diversos sectores. Está participando gente del sector productivo, del sector comercial, del sector de distribución. Pretendemos realmente brindar apoyo como para tiempo para pensar, para apoyar iniciativas, para analizar algunas cuestiones y básicamente, como en este caso, junto con Arloc, que por supuesto agradecemos muchísimo que podamos elaborar esta iniciativa en conjunto. Arloc siempre está atento a las oportunidades que hay para divulgar conocimiento y hacer más fuertes las redes de socios, y por nuestra parte poder sumar a nuestros miembros, digamos, del foro. Y les agradezco también a los que estamos aquí participando como miembros del foro por haberse enganchado rápidamente a esta propuesta. Y también, obviamente, y en este caso en particular, finalmente, si podemos ser referentes también
junto con Arloc, de los que tengan que elaborar responsabilidades de elaborar políticas públicas, creo que podamos dar un apoyo sustancial. Bien, Jorge, gracias. Y sí, ya entrando en el tema que nos convoca y el tema que ha convocado a las 99 personas que estamos teniendo del otro lado, escuchándonos, es ¿qué interrogantes logísticos nos deja el COVID-19 o post-coronavirus, ¿no? Post-COVID-19, ¿no? Y en esa línea, los temas que vamos a estar tocando en este webinar tienen que ver, primero, una mirada del comercio electrónico y la omnicanalidad. Quizás acá las estrellas, ¿no? Hace mucho tiempo que se viene hablando de esto y hoy tomaron un rol absolutamente protagónico. Muchos de nosotros nos estamos abasteciendo gracias al flujo y al trabajo del comercio electrónico y este concepto omnicanalidad. Para eso nos va a estar hablando Alejandro Rodríguez en breve. Estrategias de almacenamiento y transporte en las redes de abastecimiento, es una charla que posteriormente va a dar Jorge Tesler en línea con lo que venía diciendo Alejandro. Luego Hernán Zabaley nos va a decir esto de la logística 4.0, en línea con lo anterior, es decir, hoy más que nunca la logística está potenciada y necesita tener un rol protagónico distinto. Nada de todo esto es posible sin las personas, y para eso Marcelo Morandini nos va a dar una charla sobre la transformación de los recursos humanos y la necesidad de colaboración en ese aspecto. Y por último, y muy en línea, el camino obligado que también nos deja el coronavirus hacia la eficiencia energética y la sustentabilidad. Ahí Rodolfo Fiadone nos va a estar dando una mirada desde su lugar. ¿Cómo va a ser la metodología? La metodología va a ser una charla que va a dar cada uno de 5 minutos, eso para que ustedes del otro lado lo sepan, 5 minutos, va a ser en línea, no va a haber interrupciones, le pido que si me hacen llegar consultas me las hagan llegar a través del chat, y al final de la exposición de estos 5 disertantes de primer nivel que estamos teniendo, vamos a abrir una especie de preguntas donde yo le voy a hacer o transmitir las preguntas. Si alguno de los escucha, que está del otro lado, uno de los asistentes, quiere participar o hacer una pregunta en línea, vamos a tener esa diferencia con algunos, no con muchos, también de acuerdo a los tiempos que nos queden, dado que este espacio es de 1 hora. Sin más, y para no interrumpir más, sí ya los dejo con Alejandro Rodríguez, y este tema, Ale, el comercio electrónico y la omnicanalidad, ¿no? Uy, perdón. Ahí estamos. ¿Qué deja el COVID con todo esto? Ale, contanos un poco. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Miren, primeramente no cabe duda que el COVID nos está trayendo un cambio de hábito, ¿sí? Más que importante, no solo por el aislamiento obligatorio, sino también por el aislamiento voluntario, ¿sí? Que cada uno a su cuidado sí quiere ponerle. Y lo que nos trae como una primera etapa, que termina repercutiendo en toda la cadena logística, ¿sí? Tiene que ver fundamentalmente con la explosión en la demanda que hubo antes de la cuarentena y durante lo que lleva la cuarentena, ¿sí? Para tener algunos valores así rápidamente, las cadenas de supermercados que quizás estaban un menos 10% en venta en unidades año contra año, ¿sí? Se vieron incrementadas sus ventas un 30%, ¿sí? Año contra año, lo cual implica, ¿sí? Una demanda terrible por parte de los consumidores, que la gran mayoría se empezó a canalizar luego de la cuarentena en el e-commerce, ¿sí? Por esta necesidad del poco tránsito y de no poder acceder tan fácilmente a una boca de supermercado como podíamos hacer antes, ¿sí? Por las colas que implica tener que estar con el distanciamiento que tiene que haber entre persona y persona. Esto trajo, como les decía, hábitos de compra que sí o sí, o sea, para tener una idea, hoy había un informe donde el tráfico, que lo midió Google a través de los teléfonos Android, donde se veía claramente las principales ciudades de Argentina, todo lo que tenga que ver con el tráfico en las grandes ciudades, ¿sí? Se vio reducido en un 90%. Bueno,
lo primero que impacta eso es en la compra diaria. ¿Sí? Hay 3 millones de personas que solamente ingresaban a la capital y por lo menos una de sus comidas o uno de sus refrigerios los tenían en algún restaurante, ¿sí? En algún supermercado, en algún almacén o en algún bar de la zona. Todo eso son productos de consumo masivo que se empiezan a demandar, ¿sí? Por otro canal. Eso se vio fuertemente influenciado, ¿sí? en lo que tenga que ver con el e-commerce. ¿Sí? Por otro lado, lo que se está viendo es que de cada 10 usuarios de e-commerce, por lo menos de las grandes cadenas, 3 son nuevos. ¿Sí? Con lo cual quiere decir, que si vamos al segundo punto, ¿sí? que tiene que ver con los shoppers forzosos, ¿sí? Esto es gente que vino para quedarse. ¿Sí? Muchos clientes, ¿sí? Que por temas de comodidad o temas de el miedo propio a comprar en otra plataforma o en un medio distinto a lo que hacían antes, no entraban. Hoy 3 de cada 10 compradores sí son nuevos. Eso dificulta muchísimo el e-commerce y, a ver, como dato, ¿no? Si bien no impacta en lo que tenga que ver con la logística, pero sí impacta en lo que es el tiempo en que se hace el pedido, que tiene parte que ver con la logística, porque es parte dentro de lo que es para el cliente el tiempo que tarda en hacer la compra. Hoy un cliente nuevo tarda 3 veces más de lo que tarda un cliente habitual en realizar su compra, y lo que provoca es que las páginas cada vez se vean más colapsadas. Pero si vamos a lo que es volumen en sí, ¿sí? Hoy en día algunas cadenas están declarando que el volumen, los pedidos le crecieron 4 veces, pero pudieron, con todo el esfuerzo, ¿sí? Abastecer el 50% de esos pedidos, con lo cual quiere decir que algunas duplicaron y hasta triplicaron en algún momento la cantidad de pedidos que hacían normalmente. Con lo cual, es como que lo que esperábamos en 3 años se dio en 3 semanas. ¿Sí? Nosotros desde GS1 Argentina hacemos algún monitoreo, ¿sí? En cuanto a cómo viene la venta y el uso de los códigos y cómo se usan todos nuestros códigos en lo que es la venta por e-commerce. Y esto la verdad que nos sorprende por lo que nos dicen los operadores, porque están esperando volúmenes que no esperaban de acá a 3 años, y hubo que prepararse para todo eso, abrir nuevas bocas a donde preparar esos pedidos, conseguir, ¿sí? Cómo entregar esos pedidos. ¿Sí? Imaginémonos, después lo vamos a ver, ¿sí? Cuando Jorge hable un poco de lo que tiene que ver con toda la demanda, ¿sí? que generó esto, que se hayan duplicado o triplicado los envíos, ¿sí? O la preparación de los pedidos. No sé cómo voy de tiempo, Ale, por las dudas. Tenía el micrófono anulado. Sí, tenemos un par de minutos más, Alejandro. Sí, sí. Sí. ¿Esto qué lleva? A ver, como si nos preguntamos al futuro, lleva a que ya el piso de lo que es el e-commerce va a ser muy distinto a lo que era antes del COVID. ¿Sí? Ya los mismos operadores o los retailers, los marketplaces, saben que muchos de estos clientes vinieron a quedarse, con lo cual van a tener que adaptar todo lo que tenga que ver con sus plataformas, ¿sí? Tanto sea de sistemas como de operacionales. Es muy impactante ver cadenas que pasaron de 3.000 envíos diarios a 8.000 o a 9.000, ¿sí? Con los mismos recursos casi que tenían antes, ¿sí? Solamente, o sea, no los mismos recursos, sino desviando recursos de otras operaciones a las operaciones del e-commerce. Por otro lado, lo que se está viendo es que hay una tendencia muy fuerte a la solución integral del abastecimiento. ¿Sí? Si quieren ver, por esto de tener menos contacto social, ¿sí? Inducido por la cuarentena o por el temor
a ser contagiado. Uno, la realidad es que lo que se está viendo es que categorías, ¿sí?, que antes no eran resueltas en la compra del supermercado, en el e-commerce, ¿sí?, como algunos frescos, hoy se piden el e-commerce porque la realidad es que es como que necesito recibir todo en un solo lado, ¿sí?, y no tener que estar yendo a distintos lugares donde puedo tener múltiples posibilidades de contagio. Eso hace que el consumidor, de alguna manera, empiece a tomarle confianza al sistema, ¿sí?, y se quede en lo que es el e-commerce. Por eso va a ser potencial, ¿sí?, el crecimiento que va a tener el e-commerce. Y por último, y ahí sí el impacto más que fuerte en lo que tenga que ver con la logística, tanto desde el local o desde los grandes centros de distribución, va a tener que ver con cómo vamos a querer recibir esa mercadería o dónde vamos a querer retirar esa mercadería para hacerlo de alguna manera más rápido, ¿sí?, y con menos posibilidades de contagio, ¿sí? Hoy explotó el click and collect, o lo que es ir a retirar, ¿sí?, el pedido al supermercado y que lo entreguen en el baúl del auto, ¿sí?, o el retirarlo en la tienda, ¿sí?, el pick to store, ¿sí? Son cosas que los supermercados o las cadenas que lo tenían vieron que eso es como que tuvo una explosión, ¿sí?, en cuanto al uso. Entonces, no cabe duda que a futuro, cuando se empiece a levantar la cuarentena, otros de los tantos métodos de entrega que hay, ¿sí?, como puede ser la entrega en lockers, se van a ver fuertemente influenciados, ¿sí?, porque es como que, si quieren ver de alguna manera esto que nos está pasando hoy, va a cambiar algunos de nuestros hábitos, ¿sí?, y sobre todo lo que tenga que ver con el contacto, ¿sí?, por lo menos hasta que pase un muy buen tiempo y que todos estemos seguros de que no hay brotes ni nada por el estilo. Entonces, es como que el e-commerce hoy es una solución, ¿sí?, más que fuerte a esto de no tener que tener tanto contacto y no tener que exponerlo. Por lo cual, y cerrando, me parece que sí, todo esto que está pasando en el e-commerce vino a quedarse, ¿sí? Vino a ofrecer un desafío más que importante, porque logísticamente vamos a tener que trabajar y mucho, y que cuando salgamos de la cuarentena vamos a volver a una realidad aumentada en lo que tenga que ver con los servicios del e-commerce. Ahí, si te Ok, parece. Alejandro, fantástico, gracias. Eso nos dio una mirada sobre qué pasa con el comercio electrónico. Ya vamos a volver a vos, me surgen varios interrogantes. Ahora sí, Jorge, estrategias de almacenamiento. O sea, algo nos comentó Alejandro y todo lo que es el transporte. Digo, creo que acá surgieron estos interrogantes. ¿Lo aprendido sirve? ¿Seguimos pensando en centralizar, regionalizar? ¿Qué pasa con todo esto? ¿La logística urbana? ¿Qué nos puedes contar? Te doy el micrófono. Lo que comentaba Alejandro justamente, digamos, refuerza la interrogante que quería plantear inicialmente, ¿no?, que es realmente si lo que hemos aprendido nos va a servir para diseñar nuevas redes logísticas, ¿no? Años manejando conceptos, implementando, enseñando cuestiones que tienen que ver con la distribución. En este caso hoy nos toca casi hablar de la distribución capilar por un tema de la situación en la que estamos viviendo y que bien reflejó Alejandro. Pero hasta hace 3 meses sabíamos todos de la concentración en las grandes ciudades en la población en los próximos años, la competencia en las calles para poder hacer logística con otros servicios necesarios, la cantidad cada vez mayor de lugares de entrega, los plazos cada vez más cortos y más exigentes que ya estaban de alguna manera exigiendo esfuerzos por parte de quienes que prestan servicios logísticos. Si ahora le agregamos el comentario de Alejandro, esto realmente pone en cuestión otra vez si no tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? Como decía Alejandro, yo creo que acá se visualiza una aceleración de ciertas prácticas o de ciertos conceptos que venían siendo desarrollados con una dinámica, digamos, de oportunidad, ¿no? Algunos querían ser primeros y las iban implementando y a otros eran muy incipientes.
Un ejemplo de esto es justamente lo que tradicionalmente se planteaba con la disyuntiva de cuál es el grado de centralización de los stocks que tenían las redes logísticas, ¿no? Y ahí hemos pasado por etapas de crisis, de bonanzas y de bajas, y en realidad hemos cambiado modelos de la centralización a la descentralización y a niveles intermedios. Yo creo que ahora es momento de replantear esto, justamente porque algo que habrá que buscar son formas de, ahora está muy de moda esto de amesetar la curva, ¿no? La curva de la logística y de la entrega va a pasar o debería sufrir algún tipo de evolución parecida a la de la contaminación con el virus. Esto se ha incrementado los niveles que decía Alejandro, tenemos que ver cómo amesetarla. Una de las cosas que creo que hay que pensar es algo que veníamos hablando nosotros en el foro hace mucho tiempo, ustedes lo saben, que es la regionalización de la logística. Yo creo que todavía trabajamos con una logística o convivimos con una logística muy centralizada. Centralizada es dónde están los grandes centros de distribución, dónde están los orígenes de producción, el famoso tema de los tramos de transporte que vuelven sin carga. Es decir, tendríamos que repensar esta situación. En parte está dada por la propia geografía y también por la naturaleza de la generación de los productos en cada región. Pero creo que esta es una oportunidad para potenciar el desarrollo de pymes regionales, productoras de agroalimentos, que tienen realmente capacidad, que tienen originación, pero que hasta ahora realmente eran parte de un gran grupo de pymes, digamos, que cada uno intentaba desarrollarse en su región. Yo creo que esto debería replantearse para poder tener entregas más cercanas, productores, por supuesto, más cercanos, tramos de recorridos de transporte más cercanos y potenciar actividades logísticas y productivas relacionadas en la zona. Porque no nos olvidemos que vamos a salir lentamente, por lo que dicen los especialistas, los economistas, vamos a salir de una situación muy penosa en lo económico. Y entonces el volver a generar capacidad de producción y trabajo, etcétera, creo que hay que empezar a focalizarlo región por región, zona por zona. Y ahí tenemos la oportunidad de potenciar la logística regional para que los productos de la zona puedan tener mayor capacidad de distribución y por lo tanto descentralizar de alguna manera algunos grandes urbes, digamos, en las ciudades, en el país, que realmente hoy también ya tenían un cierto colapso en sus recursos. Por otra parte, yo creo que esto tiene que ir de la mano entonces de un desarrollo de las empresas productoras y también, por supuesto, va a generar el desarrollo de empresas de servicios logísticos regionales, más de las que ya tenemos, pero que incipientemente empezaban a hacer servicios en cada una de sus zonas. Así que yo creo que la regionalización versus la centralización tal vez no es un esquema para plantear, sino es centralización en algunos rubros y regionalización de otros, porque esto no va a ser aplicable para toda la cantidad de rubros que hay en nuestra economía y sobre todo en la alimentación. Si miramos entonces también un poco haciendo foco qué pasa en las ciudades, como decía Alejandro, y el colapso del delivery, creo que también tenemos que hacer algunos replanteos en cuanto a las modalidades que hoy estamos utilizando. Más allá de las que hoy ya se desarrollaron, deberían agilizarse la implementación de las que estaban incipientemente apareciendo en el mercado, como los lockers, la entrega en el auto. Esto que tenía un principio de utilización, creo que todavía no está extendido. Hoy está muy concentrado en las grandes cadenas. Y sobre todo si miramos la logística urbana de las grandes ciudades, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etcétera, que ya estaban muy colapsadas con la entrada de productos para la entrega en la logística capilar, digamos, con e-commerce o sin e-commerce, ya las ciudades estaban en una situación de conflicto. Yo creo que acá deberíamos otra vez insistir con el concepto de mini plataformas urbanas en los ámbitos urbanos, en los centros de urbanos. Y esto lo hemos hablado bastante, hace muchos años hemos hecho planes para la ciudad de Buenos Aires, para la zona de peatonalización que se han construido, y creo que tendríamos que volver a pensar
para poder evitar aglomeraciones, para reducir el tránsito de ingreso y egreso de las ciudades. En ciertos rubros, esto no aplica otra vez para todos, en ciertos rubros volver a pensar en potenciar espacios para hacer un cross-dock a estas horas, digamos, de la tardecita noche, y poder hacer entregas sustentables por el día siguiente caminando. Se han hecho, hay iniciativas, hay gente que lo está haciendo, esto no es algo que haya que empezar a experimentar, pero realmente lo que se requiere es apurar, en todo caso, este concepto en el análisis de cuáles son los rubros más importantes y poder encontrar un canal diferente logístico de la parte física de la logística para poder abastecer los grandes centros. Y finalmente, también a raíz de las consecuencias de nuestra economía, que ojalá que no sea tan penosa como piensan a la salida, va a haber sectores que van a estar con actividad y actividad creciente, y otros sobrevivirán y otros van a tener muchas dificultades de seguir en el mercado. Esto podría llevar a pensar en que los procesos colaborativos, otro de los temas que siempre hemos hablado en logística hace muchos años, de una vez por todas se puedan poner en evidencia. Es decir, bueno, vamos a hacer procesos colaborativos en serio, vamos a aprovechar recursos no utilizados para que de alguna manera se puedan utilizar en aquellos sectores y servicios que sí lo requieran. ¿Cuáles serían los requisitos para que esto ocurra? Más allá de la voluntad y las actitudes de cada uno de los jugadores. Las condiciones para mí son dos. Una es la tecnología, que tendríamos que empezar a hablar de tecnologías no solamente transaccionales, sino tecnologías para el análisis y la transparencia de información. Y la otra cuestión es hacer más estándares los procesos logísticos. Estándares quiere decir no verticales, cada uno dentro de su ámbito empresario o sectorial, sino en forma más horizontal, donde los procesos sean, digamos, entre comillas, más universales, para que la colaboración no tenga barreras en ese sentido. O sea, tecnología y procesos estándar deberían ser mucho más potenciables para tener procesos colaborativos realmente que puedan tener resultados. Estas son las tres grandes cuestiones y por supuesto que en muchos de estos temas yo sigo pensando en que lo aprendido va a servirnos solamente parcialmente. Muy bien, Jorge, gracias. Gracias por estos aportes desde el punto de vista del almacenamiento. Y ahora sí, le voy a dar la palabra. Vamos a la siguiente presentación, se me va. Ahí está, ahí viene Hernán. Digo, ahí vimos un poco el concepto de omnicanalidad y todo lo que planteaba Alejandro en el inicio, ¿no? El e-commerce, la omnicanalidad, cómo pensar en los depósitos, cómo pensar en la distribución, cómo pensar en la centralización o no, que nos planteaba Jorge. Y ahora viene este concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo, que es logística 4.0, ¿no? Es decir, creo que ya estamos dentro de algo que forzadamente lo tenemos que ver diferente. Ahí, Hernán, ¿qué nos podés contar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo aplica esta mirada desde la logística 0.0? La logística aliada con la tecnología, de eso hablamos cuando hablamos de logística 4.0, y cómo esa tecnología nos puede ayudar a mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas. Se habla de la cuarta revolución industrial, es la cuarta revolución en la logística. ¿Qué podemos aprender de la tecnología en este proceso post-COVID? A ver, una de los primeros aprendizajes que quedan, yo veía algunos chats de WhatsApp con compañeros de trabajo y demás, había una broma que decían, ¿quién hizo más por tu proyecto? ¿Si el CIO, si el CEO de la empresa o si fue el coronavirus el que aceleró al máximo el proyecto? Y las encuestas daban que era el coronavirus. Y acá creo que nos deja el primer aprendizaje de testear nuestras soluciones e implementar. Implementar rápido a pesar de que tengamos algunos errores. Mejor hecho que perfecto, ¿no? Cuando digo tecnología me refiero a cinco ejes.
El primero es el Big Data. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Big Data? No es más ni menos que toda la generación de información que hoy las empresas tienen, porque los generan en el sistema de gestión de cada empresa, porque pueden obtener geolocalización de sus recursos, porque podrían incorporar, si quisieran, variables externas como el tráfico o el clima, podrían integrar también dentro de esa información la interacción de los usuarios con las redes sociales de las empresas o con una página web. Y así un montón de información manual que podrían agregar también en el proceso. Con toda esta información, para lo único que sirve, o para lo que nos serviría, es para diseñar esta red logística o la mejor red logística adaptada a cada compañía. Y también adaptada a cada situación. Podríamos haber reaccionado diferente en nuestra empresa si teníamos información relativa a lo que había pasado con otros episodios de pandemia, y seguramente. Tenemos que tener el recurso que sepa manejar esa información, que sepa aprovechar esa cantidad de información. Y dos temas quizás a resolver. Uno es la propiedad de los datos. Al estar una cadena integrada, hay varios actores, varios tienen información diferente que una vez que se unifica podría ser mucho más rico el análisis. Ese es un tema a resolver. Y el otro es el espacio para gestionar toda esa información. Hay diferentes nubes donde se puede integrar sin ningún tipo de problemas. El otro eje es Internet of Things o Internet de las Cosas. Esto nos permite darle trazabilidad a todos los activos de la empresa, sean camiones, sean contenedores, sean pallets, productos, los choferes, vehículos de apoyo, vehículos de servicio, aquellos vehículos afectados al transporte de personas. Es verdad que es un producto que es todavía caro por el tipo de tecnología que lleva, pero pone un desafío en los gestores de proyectos y en los financieros para resolver esa situación. Hablamos de RFID, de etiquetas Bluetooth, de beacons, información de GPS o NFC. Hay un montón de tecnología en el mercado que nos podría ayudar a conectar nuestros activos con nuestros sistemas. Voy a acelerar porque estoy cortito de tiempo. El siguiente paso, y acá quizás hay que ir un poquito a lo que vimos en las películas, es la realidad virtual o la realidad aumentada. Imagínense si en este proceso que estamos de estar encerrados en nuestras casas pudiésemos tener herramientas de realidad aumentada para simular proyectos o simular flujos en nuestro centro de distribución, simular flujos de transporte, o podríamos estar haciendo una capacitación virtual a través de este tipo de herramientas, en la cual el usuario podría estar interactuando directamente con el activo o con el flujo que corresponda. De nuevo, este es un punto caro para resolver, pero yo creo que hay al alcance de las empresas soluciones que podrían darle el camino. De nuevo vuelvo a esto de arrancar con los proyectos mejor hechos que perfectos, por lo menos un primer paso. Bueno, muchos conocemos de robótica, sabemos lo que es la robótica aplicada a la logística, pero me parece que en esta era hay una vuelta de tuerca en la tecnología, lo que nos permite aplicar la robótica a diferentes actividades. Y tenemos un paquete de soluciones mucho más grande que el que podríamos tener en los años 90 o 2000, donde la robótica apareció en la logística en Argentina. Hablamos de robótica, por ejemplo, podemos llamarlo también digitalización de documentos, como una de las variables dentro de la robótica. ¿Es exactamente robótica? No, pero lo puse ahí adentro, porque podría haber sido una solución a este momento de interactividad o interacción de flujo de mercadería,
no necesitaríamos llevar acompañando los documentos si tuviésemos soluciones de digitalización, por ejemplo. Bueno, hay varios ejemplos, estoy corto de tiempo. El otro punto, asociado también a la robótica, pero mucho más avanzado, tiene que ver con la inteligencia artificial. Tenemos 4 herramientas que nombramos antes: el Big Data, el Internet de las Cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual y la robótica. El siguiente paso es la inteligencia artificial. Acá le estaríamos enseñando a diferentes activos cómo resolver situaciones como si las hiciese un humano. Hablamos de vehículos autónomos, podemos hablar de procesos de picking automatizados, podemos hablar de estimación de la demanda en tiempo real, imagínense incorporando variables de tráfico, variables de clima o variables de eventos a un sistema de gestión de reposición en un supermercado. Cosas que quizás parecen que están muy lejos de la realidad, pero están al alcance de la mano. Creo que queda un campo muy grande para explorar en esta actividad, y los desafío a los participantes a que charlemos de este tema para ver qué soluciones podemos encontrar para cada una de sus problemas o situaciones que se les generan en las empresas. Muy bien, Ale, Bueno, muy bien. hasta ahí lo mío. Muchas gracias. Gracias Hernán. Interesante este planteo, teniendo en cuenta que todo esto hoy nos empieza a jugar a favor, ¿no? Digamos que el desarrollo que estamos teniendo en un mundo donde ya el contacto entre personas empieza a estar limitado, creo que la tecnología es un gran punto. Ya vamos a charlar al final con algunas preguntas. Y todo esto también está acompañado de algo que no podemos olvidar, que tiene que ver con las personas, ¿no? El gran impacto que tiene esto, que tiene el coronavirus. Yo lo planteaba en otras reuniones que tuve hoy, la verdad que yo no me imaginaba en mi vida estar transitando una pandemia mundial como esta y lo que está ocurriendo. Pero eso claramente genera una transformación de los recursos humanos y una necesidad de colaboración casi como un camino obligado, ¿no, Marcelo? ¿Cuál es tu mirada en esto, en tu experiencia, en esto de cómo deben transformarse las organizaciones y qué cambio nos va a dejar de transformación en las organizaciones? Ya de por sí, desde el concepto de las reuniones, ¿no? Ya se perdieron las reuniones con café y medias lunas, y reuniones extensas a reuniones más dinámicas y a través de plataformas como la que estamos utilizando. Marcelo, contanos un poquito de tu mirada. Sí, Ale, buenas tardes. Fíjense cómo la pandemia ha transformado esto, que hace 15 días que estoy con remera y ropa deportiva y hoy me puse una camisa en honor a los 106 personas que están conectados, así que algo transforma. Yo, más que hablar de los recursos humanos, quiero hablar de los comportamientos. Y lo querría dividir en 3 partes. Uno, los comportamientos que hoy estamos teniendo. Son comportamientos que habitualmente vamos a trabajar, trabajamos de una forma, ¿sí? Interactuamos con otras personas. La pandemia, vamos a dar algunos ejemplos porque nos ha enseñado algunas cosas. Y el tercer bloque sería, bueno, ¿qué podemos tratar de mantener, ¿sí? O disparadores para que estas buenas prácticas se sigan manteniendo? Hablando de la situación actual, toda organización tiene una cultura. La cultura es el ADN de un equipo, el ADN de una empresa. Y como decía antes, muchas veces vamos a trabajar sin entender esa cultura, ¿sí? Y sin entender cómo interactúan los empleados o cómo interactúan las áreas. Al no entender esa cultura, no sabemos cuáles son los potenciadores o inhibidores en el trabajo diario para ser más efectivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a medida que uno va trabajando, dependiendo del tipo de cultura, del tipo de empresa, se van generando pérdidas, ¿sí? Estas pérdidas se llaman pérdida de energía y tienen
organizacionalmente tienen un nombre, que es entropía organizacional, ¿sí? La entropía o la pérdida de energía la podemos medir, se puede trabajar, se puede reducir, y aunque tengamos procedimientos o tengamos procesos en empresas de primera línea, hasta hay resultados que se pierden por ahí entre un 25 y un 30% de la energía que se pone todos los días para trabajar. Causas infinitas. Burocracia, las que podemos ver siempre, los famosos, falta de comunicación, desconfianza, no te creo, voy a chequear, no tenemos los roles bien definidos, objetivos no están claros, y obviamente un tema de liderazgo. En definitiva, trabajamos en forma desordenada y con altísimo estrés. Esto nos afecta a los costos, nos afecta a la calidad y seguramente pérdida de mal humor de clientes, ventas, etc. Ahora, con esta pandemia, yo quiero rescatar a uno de los silenciosos, como se le dijo antes, permitiendo que la cuarentena en casa la estemos sobrellevando lo mejor posible. Este sector es el sector logístico, ¿sí? Y creo que esta crisis nos sirvió para enfocarnos en las prioridades, ¿sí? Las prioridades de alinearnos, de trabajar sobre un objetivo común, ¿sí? Y variables tan importantes como el plazo de entrega a la hora de llegada del camión o de los stocks, se convirtió hoy en uno de los principales aliados para poder frenar la pandemia y para poder transmitir tranquilidad a la población. Cuando esto empezó, nos preocupábamos, o a mí por lo menos me preocupaba, de que las góndolas estén abastecidas, porque si no hubiera sido muy difícil mantener la cuarentena y seguramente hubiera habido tal vez estampidas de compras que no hubo. Varias cosas creo que fueron cambiando en la cadena, en la forma de coordinarse, ventas colaborando con planning y supply chain, los clientes con customer service y con logística, plantas con supply chain y proveedores, para tratar de ir apuntando al objetivo que era el común, ¿sí? Y hablando con colegas, me decían, hasta fluyeron rápidamente procesos como innovación, desarrollo y supply chain, que en empresas hasta de primerísima línea tardan entre 5 y 6 meses para un lanzamiento. Acá, dada la velocidad, dada la toma de decisiones, la creatividad y la flexibilidad, en 2 semanas se estuvieron largando innovaciones que estaba necesitando el mercado. También hay ejemplos que se han leído, fábricas que con capacidad ociosa encontraron oportunidades de ayudar con respiradores, o el ejército construyendo barbijos, ropa de trabajo, etc. Líneas de producción que normalmente siempre fueron líneas exclusivas, pasaron a ser multifunción, los setups también se fueron modificando, las limpiezas de entre un producto y otro, resguardando la calidad, obviamente, también se fueron flexibilizando, ¿sí? Y también conversando con colegas, me decían, en cualquier momento histórico, el marketing, que siempre quiso todo con niveles de requerimientos muy altos, muy exquisitos. Hoy están permeables, hoy están atentos a las nuevas propuestas, porque se entiende que el sentido de la rapidez tiene que ayudar a hacer fluir las decisiones. Finalmente,
yo creo que un montón de situaciones cambiaron y lo que habría que repensar es cómo podemos tratar de mantener la confianza y la transparencia que se generó, cómo podemos mantener que lo que decimos lo hacemos y cumplimos los acuerdos, tratar de eliminar dobles mensajes, cómo nos conectamos, cómo colaboramos, cómo los contactos personales y la confianza aseguran que los mensajes se entiendan y haya una comunicación clara. Finalmente, equipos alineados, equipos con prioridades bien marcadas, con roles y entendiendo la cadena de decisión. Todo va a pasar fundamentalmente por el liderazgo que tengamos y el liderazgo, aquel líder que nos lleve a tratar de comprometernos a cambiar los hábitos. Creo que todo esto que estamos viviendo lo tenemos que capitalizar, lo tenemos que reflexionar sobre lo que hicimos, lo que pudimos hacer bien y rápido. Creo que tenemos que entender las lecciones aprendidas y comprometernos a cambiar nuestros hábitos, nuestros comportamientos, buscando optimizar, digamos, toda la cadena end-to-end. Y bueno, esperemos que la pandemia no dure mucho y que seamos capaces todos de sacar aprendizajes que nos permitan mejorar y adaptar los hábitos que ya mencionamos. Así que, bueno, le dejo mi reflexión. Un punto, mi mail está mal, mi mail no es Marcelo Moranda, sino es Marce Moranda. Y bueno, los dejo, muchachos, muchas gracias por... Ya lo hemos corregido, Marcelo, bueno, y va a estar. Déjame sumarte algo que decías recién. Vos casi como lo marcaste como un furcio, pero creo que no fue un furcio cuando dije necesitamos capacitar. Hago una reflexión sobre esto. Uno de los puntos más fuertes que requiere es un reaprendizaje, ¿no? De los recursos, no solo desde el punto de vista del medio de comunicación, donde cada vez tiene que estar y es más distante, con lo cual perdemos la interacción fuerte uno a uno, sino también el hecho de entender el rol que cada uno tiene en ese proceso, ¿no? Y que hay un equipo de trabajo, ¿no? El adentro y el afuera están dentro del mismo lugar. A veces dentro de las organizaciones hay más pelea entre las áreas que entendiendo de que hay un objetivo claro que es lograr resultados, con lo cual me parece muy interesante lo que acabas de mencionar en esto de la transformación de los recursos humanos. Por último, y ya finalizando en esta exposición, y si después dejando un espacio a preguntas, hay algunas consultas que ya nos han llegado, viene un tema que hace mucho, yo sé que ustedes como foro lo vienen trabajando hace mucho, y particularmente Rodolfo lo viene trabajando hace mucho también, que tiene que ver con la sustentabilidad y la eficiencia energética, ¿no? Ya es casi un camino obligado. No hacemos más que prender las noticias y lo que vemos es que el gran beneficiario, el gran ganador de toda esta pandemia fue el mundo, ¿no? Bajaron las emisiones, en Venecia los ríos están limpios, los animales andan sueltos. Hay una cuestión realmente donde nos replanteamos realmente quién era el virus, ¿no? Si nosotros o realmente el COVID, ¿no? Más allá de hacer esto de un tema filosófico, Rodolfo, ¿cómo nos prepara esto hacia adelante, ¿no? Creo que la pandemia viene a dejarnos y a quedarse, ¿no? A quedarse en el sentido de enseñanzas. ¿Qué nos espera? Bueno, sí, buenas tardes a todos los que están, gracias por escucharnos. Y sí, bueno, yo traté de hacer un análisis pensando en lo que estábamos pensando hacia el final del año pasado y lo que podremos llegar a pensar cuando termine esto, ¿no es cierto? Ante todo, quiero poner un marco de referencia que creo que todos van a compartir. Todas las actividades humanas producen transformaciones en el ambiente. Esto es inevitable y hay que asumirlo como sociedad y como planeta. En logística, lo principal es donde incide en el ambiente la actividad logística,
Básicamente es en el cambio climático con los gases de efecto invernadero, la polución del aire con los contaminantes denominados criterio, todo el tema de consumo de energía, polución del agua en el caso de la logística marítima, y también ruido, contaminación visual, residuos, ¿no es cierto? Pero donde estábamos centrados a fin del año pasado era más bien en el cambio climático y el tema de la polución del aire. Pensábamos que todo el tema del e-commerce iba a traducirse en cambios en las ciudades, en mayor tránsito, en dificultades para circular, tal vez mayor congestión por mayor cantidad de vehículos más pequeños circulando. Todo esto se ha potenciado. Como dijo Alejandro Rodríguez al inicio, digamos, el e-commerce ha crecido y va crecido para quedarse mucho más rápido de lo que se esperaba. Y esto va a traer problemas de congestión y por lo tanto problemas de polución, especialmente en lo que son las zonas urbanas, ¿no es cierto? El hecho de que la gente pueda trabajar desde la casa, desde que se pueda comprar desde la casa y que las cosas vengan a uno, bueno, va a tener sus consecuencias en ese sentido. También, y siguiendo un poco la línea de lo que mencionaba Jorge Tesler, va a haber un cambio, o tiene que haber un cambio en la forma en que se distribuyan los productos y en cómo se distribuyan los lugares de almacenamiento y los centros de distribución. Esto va a necesitar también de cambios en legislación, cambio en cómo interpretar las zonas urbanas, cómo hacer la planificación urbana. También a fines del año 2019 había una perspectiva de endurecimiento de las regulaciones en todo el mundo, inclusive en nuestro país, relacionadas con bajar el nivel de emisiones. En particular, Argentina adhirió a Naciones Unidas al proyecto de disminución de la temperatura del planeta para 2030 y 2050 y tiene compromisos tomados. Y lo que ha pasado es que COVID generó una especie de gran banco de pruebas en el cual se eliminaron muchos viajes y imágenes satelitales de la NASA, por ejemplo, muestran cómo ha cambiado la cantidad de emisiones en los centros urbanos y también a nivel planetario en el tema de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia para luego del COVID? Y que estas medidas tiendan a endurecerse más aún. Digamos que las regulaciones tendientes a bajar las emisiones y a utilizar vehículos más eficientes y depósitos que consuman menos energía crezcan. También pensábamos a final del año 2019 en los condicionamientos de las corporaciones. Me refiero a corporaciones de nivel internacional que están de alguna manera muy marcadas o muy seguidas por las regulaciones internacionales y por los intereses de los consumidores a nivel planetario, que van bajando esas regulaciones a todo su supply y a todos sus proveedores, y que en definitiva se van a traducir en problemas en las cadenas que no respondan a, digamos, a esas necesidades, tanto del Estado como de las corporaciones, lo cual va a producir necesidad de ajustar más aún de lo que se venía pensando, los temas de emisiones en todos los aspectos de la logística. Y esto puede traer, en el caso de Argentina, dificultades si no se logra una buena trazabilidad de la cadena hacia atrás, la cadena de abastecimiento, en el sentido de que podemos tener problemas con la exportación de alimentos, que es nuestro principal producto exportable, si no hay una trazabilidad que respalde una protección del ambiente por parte de los productores. Y por último, el tema de los hidrocarburos plantea una serie de incógnitas realmente muy fuertes a nivel de futuro, porque lo que se planteaba a fines de 2019 era el interés de Naciones Unidas, con el apoyo del Banco Mundial, de establecer muy fuerte lo que se llama el precio del carbono en los estados. El precio del carbono es filosóficamente se trata de valorizar las emisiones de una forma económica que permita meterla en balances de las empresas o en balances nacionales, y que eso implique un costo, lo que se llama un costo del carbono, que se deba pagarse por las emisiones. Pero ¿qué pasa? El COVID ha producido una crisis del petróleo inversa,
en el sentido de que estaba mirando hoy información del Instituto Internacional de la Energía, nos dice que a fin de marzo había 5 millones de barriles diarios producidos y que se están comercializando a menos de $25. Es decir, nunca estuvo tan barato en hace décadas el petróleo, y con ese valor ni siquiera se cubre el costo para sacarlo. Es decir, hay una sobreoferta de petróleo que va a ir en contra de las energías alternativas, porque ¿qué va a pasar? Los países van a necesitar reestructurar sus economías, van a necesitar más energía, van a necesitar energía barata, y el petróleo va a ser la fuente de energía barata y va a tener la eficiencia y la facilidad de uso que siempre ha tenido. Por otra parte, los productores de celdas fotovoltaicas, por ejemplo, que están en China, prácticamente el 90% de los fabricantes, también han sufrido el COVID y ha bajado la producción, con lo cual se ha encarecido, y lo mismo pasa con los molinos eólicos que se fabrican en Europa, con las turbinas eólicas. Es decir, estamos ante un panorama complicado, en el cual, como para cerrar esta pequeña charla, y entendiendo la sostenibilidad o la sustentabilidad como interrelación entre la sustentabilidad económica, social y ambiental, la que los ambientalistas llaman la triple bottom line, esa ecuación, economía, sociedad y ambiente, va a estar muy inestable. Se va a necesitar hacer una recomposición social, para lo cual va a ser obligado a nivel mundial una reconstrucción económica. Se va a necesitar un mayor cuidado ambiental para proteger ese componente social, pero la presión para recomponer la economía va a ir en contra de lo que se venía trabajando en los últimos años a nivel de los temas ambientales, entre otras cosas por lo que acabo de explicar, el tema del petróleo. Así que se viene un tema bastante inestable, donde creo que van a crecer las exigencias, pero los recursos para cubrirlas van a estar con dificultad de disponibilidad. Muy bien, Rodolfo, muy claro tu mirada sobre esta parte de la sustentabilidad y la eficiencia energética, y sí ya quizás primero agradeciéndoles a todos la participación. A veces estos tiempos de COVID-19 nos generan empezar a dar charlas cada uno de nuestros espacios con un montón de cuestiones en particular. Nos quedan unos minutos para poder cumplir con el horario que teníamos estipulado, y hay algunas preguntas que han hecho en el chat, abierto, que tiene que ver, y la quiero hacer un poco más abierta. Preguntan sobre todo lo que tenga que ver con el impacto del COVID-19 en todos los temas de transporte, ¿sí? Acá justamente hacen una de esas cuestiones, y fuertemente también desde la línea ferroviaria. Bueno, acá la persona que lo plantea es el terrestre, habla del terrestre rodoviario. Digo, ¿cómo ven ustedes que puede llegar en lo que se imaginan impactar en todo lo que tenga que ver con la vinculación, ¿no? Porque hay procesos de transporte doméstico, procesos de relación con lo que es el comercio internacional. Realmente los pasos, es un tema hoy poder recibir personas y productos de otros países, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes como foro y en las charlas que tienen este tipo de situaciones, ¿no? ¿Se imaginan algo que puede estar pasando a futuro? ¿Se imaginan algo? ¿Qué es lo que pueden contarnos al respecto? No sé si ahí tengo... Bueno, ahí estamos, Jorge, vamos. A ver, en principio yo creo que aquí, más allá obviamente que va a haber, entiendo, hay un grupo de miembros del foro y junto con ARLO, con la Comisión del Comercio Exterior, que estará preparando también alguna suerte de análisis de estas perspectivas más relacionadas con el transporte y el abastecimiento internacional. Pero personalmente yo creo que aquí vamos a tener que ver dos temas. Uno es la velocidad de cambio de algunas regulaciones que hoy, digamos, dentro de las cadenas típicas internacionales, la aduana, normativas, organismos que participan en aprobaciones y demás, habrá que agilizar, posiblemente a través del uso nuevamente de tecnologías. Hoy salieron algunas notas sobre actualizaciones de documentación, que se está potenciando el uso a través de Internet, de BLs que salen con ciertas
características que antes no salían, digamos, y que se podían solicitar. O sea, por un lado hay una serie de normativas que vamos a tener que avanzar rápidamente hacia la automatización, y por otro lado, también en relación a lo que decía Rodolfo con el tema combustibles y demás, yo creo que es como que va a bajar la velocidad de traslado, excepto para algunas cadenas de altísima prioridad. Porque algo que no tuve oportunidad por el tiempo de mencionar es, creo que también va a haber una necesidad de revisar la priorización de algunas cadenas en cuanto a sus velocidades y recursos. Y como la famosa salida de esta situación no se va a hacer de un día para otro, creo que vamos a tener consecuencias como mis abuelos me contaban después de las guerras, y yo me imagino que sabremos algunas historias. Esto no va a pasar en pocos meses. Vamos a quedar con secuelas de temores, de prevenciones, de privilegiar ciertos tipos de rubros frente a otros, ¿no? Y entonces yo creo que va a haber una suerte de bajar velocidad en algunas y darle prioridad a algunas otras. Esto quiere decir que posiblemente haya recursos de vuelta necesarios en algunas cadenas y sobrantes en otras, pero si no está asociado con una agilización de los procesos de control y de gestión aduaneros y dentro de los transportes multimodales, no se va a poder ejercer, porque si no seguiríamos a dos velocidades, la velocidad que hoy veníamos teniendo en los puestos de control y en los organismos que intervienen, y por otro lado la velocidad de traslado. Esto que creo que puede pasar. Bien, Jorge, gracias. Por ahí acá tengo una pregunta más, y no les robo más tiempo, para Marcelo Morandini, que ahora me va a volver a aclarar el correo, porque veo que en este chart el correo no está bien, así que ahora Marcelo nos va a decir bien el correo. Acá justamente me llegó una pregunta por correo electrónico donde dice, ¿cuáles son las estrategias para hacer más eficiente el tiempo de las reuniones? Antes se hacían de media hora, una hora, se vuelven excesivamente largas a través de un sistema de conferencias. Digo, vos tenés una experiencia, o por lo menos has copiado, cuando estuvimos charlando de esto, una experiencia, es decir, digo, ¿qué se imaginan? Digo, porque tenemos que ser mucho más efectivos, ¿no? ¿Qué cosas te surgen así en esta duda que plantea ahora, teniendo en cuenta la comunicación, ¿no? Como medio de acuerdo en los procesos? Marcelo, espera que te habilito micrófono, ahí estamos. ¿Estoy? Sí, ahí estás en línea. Bueno, nuevamente el mail es Marce Moranda, no Marcelo, no importa. Marce Moranda. Mirá, uno de los temas de las reuniones es invitar a la gente que hay que invitar. ¿Esto qué significa? No invitar por deporte, ¿sí? Las personas que toman decisiones, las personas que participan del proceso sobre el cual se va a trabajar, hacer reuniones chicas, no multitudinarias, ir al foco, tener capacidad de decisión, tener una minuta de la reunión anterior y no llegar a los puntos que se deberían haber tratado a la reunión siguiente, sino tratar de ir monitoreando los puntos y los avances, fundamentalmente. Y obviamente terminar con una minuta que genere las acciones, que genere un responsable y que genere una fecha de finalización de esa tarea. La sumatoria de todo eso va a generar el camino crítico, pero creo que es muy importante invitar a la gente justa y no mandar esos mails multitudinarios que llega gente colgada que no tiene ni idea ni siquiera de qué se trata la reunión. Interesante, y gracias por la aclaración, que es Marce Moranda, el correo, así lo podemos tener bien. Y quizás sí, una pregunta final para el que la quiera responder. Me parece muy interesante quienes nos hayan hecho preguntas y no hayan sido resueltas en este espacio de webinar. Nos comprometemos, se las envío a los panelistas para que también puedan tener una respuesta a ustedes. Y es una pregunta que nos hacen acá,
que hace Gustavo Claro, que la puso en el chat, y me parece interesante, ¿no? Teniendo en cuenta cómo las guerras mundiales le dieron a la logística en general nuevas tendencias, eso es claro. De hecho muchas veces uno cuando lo trabaja en el desarrollo vemos que lamentablemente estos espacios de crisis generan un crecimiento de la logística. ¿Nace una nueva logística a partir del COVID-19? ¿Qué opinan? Hernán, te doy micrófono. ¿Estás, Hernán? Ahí estás. Sí, ahí estoy. Nace una nueva logística. Yo creo que el COVID le da un espacio a la logística, lo pone en primera plana en todos los diarios, y depende de nosotros en las organizaciones y de los profesionales de logística aprovechar ese envión para, una vez que nos pusieron adelante, aprovechar y seguir adelante siendo el motor de las compañías. Estamos hablando de empresas donde su negocio principal está en la distribución, ¿no? Obviamente, no para todas las empresas. Pero yo creo que sí, que la respuesta a Gustavo es sí. Depende ahora de nosotros aprovechar ese envión. Muy bien, no les quiero robar más tiempo, les agradezco infinitamente este espacio. La idea es manejar y seguir viéndonos en estos espacios que tendrían que estar alrededor de 1 hora. Nos hemos extendido unos minutos más. Muchas gracias a todo el Foro Logístico de Buenos Aires por esta charla. Seguramente nos estaremos viendo en otros espacios y en otros foros. Y a todos los que han asistido también, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Este mismo link lo van a ver en las redes, porque también vamos a poder subir el video y también lo hemos transmitido mediante un canal de YouTube, donde también lo estamos publicando en las redes, con lo cual, quien no lo haya visto lo puede ver, y próximamente nos estaremos comunicando para nuevas charlas en este aspecto. Señores, muchas gracias a todos, ha sido un gusto y nos veremos en la próxima. Gracias. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.